Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para aquellas personas que somos cuidadores, ya sea en la casa, en hospitales o en instituciones como asilos, para prevenir las úlceras por presión. Para comenzar, debemos decir que la piel es un órgano tan importante como el resto de órganos de nuestro cuerpo. Recubre toda nuestra superficie corporal y ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados de ella. A grandes rasgos, nuestra piel está formada por 3 capas. La primera se llama la epidermis, es la capa más superficial de la piel y está formada principalmente por células. Estas células tienen la capacidad de renovarse automáticamente cada semana. Seguidamente encontramos la dermis. La dermis es la capa más importante si estamos hablando de úlceras por presión, ya que en ella, además de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, se encuentran las terminaciones nerviosas, que son las que nos confieren la sensibilidad en nuestra piel. Y la última capa es la hipodermis, o también llamada tejido celular subcutáneo. Es la capa más profunda de la piel, está formada principalmente por tejido graso, por el folículo piloso y por la parte de la vascularización de la piel. En este orden de ideas podríamos decir que la piel tiene muchísimas funciones. La más importante es la de barrera protectora. Cuando la piel se rompe, sea por una herida, una laceración o un trauma, por mínimo que sea, esa función de protección se ve interrumpida y por lo tanto lo más inminente que se puede presentar es una infección. La piel nos confiere impermeabilidad, resistencia, tiene la función de termorregulación a través de los procesos de vasoconstricción, vasodilatación y también a través de la piloerección cuando se tiene frío, lo que conocemos como piel de gallina, y la expulsión de sudor hacia afuera cuando el poro se dilata para regular la temperatura interna. Como dijimos, también tiene la función de mediar impulsos nerviosos. A través de la piel sentimos diferentes sensaciones como si está tosco, suave, áspero, frío, caliente. Y tiene también una función muy importante en la interacción psicosocial de los seres humanos. Con la edad, nuestra piel cambia. A partir aproximadamente de los 60 años de edad, la dermis se adelgaza más o menos en un 20% su espesor. Esto hace que se pierdan funciones como la de sensibilidad, por ejemplo, como la de las glándulas sudoríparas. Entonces vemos los ancianos que ya no sudan y que aunque esté haciendo mucho calor ellos no lo sienten. O por ejemplo, tiene que ser un trauma muy grande para que ellos puedan sentir el dolor. También entonces hay disminución de la flexibilidad y la elasticidad, se altera la percepción sensorial, se altera toda la parte de la vascularización de la piel del adulto mayor. ¿Qué consecuencias entonces tenemos? Hay mayor fragilidad y por lo tanto menor eficacia como barrera. Muy importante que la piel del adulto mayor es 100% seca, es una piel reseca y por lo tanto debemos tener la precaución de utilizar los humectantes adecuados para precisamente prevenir lesiones en la piel. Las infecciones son crónicas y son más frecuentes regularmente. Para entrar entonces ya al tema de las úlceras por presión, podríamos decir que existen diferentes definiciones, pero hay una que está de una manera muy integral y que está avalada internacionalmente, y es que son lesiones degenerativas de la piel y de los tejidos adyacentes. Esa palabra degenerativa es clave, ya que me está indicando que para que las úlceras por presión aparezcan, tienen que haber unos factores de riesgo para que las predispongan, y es a los que nosotros como cuidadores debemos estar atentos para prevenir. No solamente afecta a la piel, sino todos sus tejidos adyacentes como músculo, hueso, tendones, incluso vísceras, de acuerdo a la profundidad de la úlcera. Y esto se da principalmente porque hay un bloqueo de la irrigación sanguínea, que lo que hace es que disminuye la irrigación sanguínea en el tejido y por lo tanto termina necrosando. Como hablamos que hay unos factores de riesgo, entonces los vamos a dividir en 2 tipos. Unos factores extrínsecos, que son los que como cuidadores tenemos que estar atentos para prevenir, y unos factores propios o intrínsecos del paciente, que aunque no los podemos modificar, tenemos que estar atentos a ellos. Dentro de los factores extrínsecos, el más importante es la presión, de ahí su nombre de úlcera por presión. El grado en que la presión afecte la piel depende de 3 factores: de la intensidad. No es lo mismo la intensidad de una persona que pesa 50 kilogramos a una obesidad mórbida, por ejemplo, de 100, 120 kilogramos. La intensidad es variable. El segundo factor es la duración. No es lo mismo una persona que esté en cama o en casa, que yo la pueda movilizar frecuentemente, a una persona que esté, por ejemplo, siendo sometida a una intervención quirúrgica donde durante la cirugía no se puede movilizar. Y también depende de la tolerancia del tejido. No tolera lo mismo la piel, como vimos ahorita, en un paciente anciano,
a la de un paciente joven, la piel de un paciente que tenga edema a la de uno que no lo tenga, la piel de un paciente, por ejemplo, que esté desnutrido a la de uno que tenga buen aporte nutricional. Todos esos factores van a hacer que la presión sea mayor o menor riesgo para hacer una úlcera por presión. El segundo factor extrínseco es el cizallamiento. El cizallamiento es simplemente una fuerza mecánica que ocurre cuando el paciente está semisentado. Como sabemos, la zona del sacro, los glúteos, los isquios son los de mayor riesgo para hacer una úlcera por presión. En esta posición de semisentado o semifowler, lo que hace es que aumente la presión en esta zona y fuera de eso las arterias que irrigan sangre, que llevan sangre oxigenada a esta zona, lo que hacen es que se elongan, se estiran y por lo tanto el flujo sanguíneo disminuye. Y el tercer factor extrínseco es la fricción o roce. La fricción es muy común en los pacientes cuando están en cama, que hay que movilizarlos todo el tiempo. El personal de enfermería o el personal cuidador, para movilizarlos, los arrastramos con las sábanas de movimiento y estamos haciendo fricción permanente. También cuando hacemos masajes vigorosos, cuando bañamos al paciente, estamos aplicando fuerzas mecánicas de fricción. Dentro de los factores intrínsecos, les recuerdo que son los que son propios del paciente por su edad, por su patología, no podemos cambiar, pero los tenemos que tener presentes para poderlos valorar. Dentro de ellos tenemos el primero, la desnutrición. Sabemos que una persona desnutrida tiene una piel de una muy baja calidad, igual que el cabello y sus uñas, por lo tanto van a tener mayor riesgo. Además, a esto hay que sumarle que si es una desnutrición severa, donde tenemos albúminas por debajo de 3,5, se favorece a que haya un edema intersticial, impidiendo entonces el intercambio adecuado de nutrientes y de oxígeno entre las células del tejido, empeorando la situación. Otro factor extrínseco es la edad. Anteriormente hablábamos de edades extremas, de edades avanzadas, hoy debemos decir edades extremas. Tiene tanto riesgo el prematuro como el anciano. Precisamente el prematuro por su inmadurez no sintetiza proteínas y por lo tanto su piel es muy frágil. Y el anciano por su edad, por su madurez, le pasa exactamente lo mismo. Otro factor importante es la humedad. La humedad aumenta 5 veces el riesgo de hacer una úlcera por presión, porque además de macerar la piel, lo que está afectando es, cuando es una humedad por incontinencia, es que el pH ácido de la orina o de la materia fecal quema la piel y por lo tanto empeora el cuadro. Otro factor extrínseco es la hipotensión. Cuando tenemos presiones diastólicas por debajo de 60 milímetros de mercurio, la presión sanguínea se concentra en el órgano blanco y por lo tanto disminuye en el tejido, en este caso en la piel. Los dos factores también muy determinantes son la pérdida de sensibilidad y la inmovilidad. Estos dos factores hacen que la persona sea mucho más susceptible a sufrir una úlcera por presión debido principalmente al no sentir. Como no se siente el cansancio, el calambre y el agotamiento, no se hace el cambio de posición y por lo tanto viene la lesión en la piel. Y un factor que no debemos olvidar es el factor psicológico. El paciente que está sometido a estrés por una hospitalización, por un diagnóstico, por un pronóstico, está sometido a un estrés alto y por lo tanto no va a estar de acuerdo con las sugerencias o con los cambios de posición que nosotros queramos hacer y por lo tanto debemos tener gran precaución en estos casos. Ustedes muy bien saben que las zonas de mayor riesgo para hacer una úlcera por presión se encuentran en las prominencias óseas, de acuerdo a la posición que tenga el paciente. Entonces, si lo miramos cefalocaudal, sabemos que si la persona está en posición supina o boca arriba, puede ulcerarse el occipucio, escápulas, el sacro, como ya dijimos que es la zona de mayor riesgo, y los talones. Si están de cúbito lateral, puede ulcerarse el pabellón auricular en caso de que no quede bien acomodado, los acromios de las muñecas en caso de que no tenga movilidad ni sensibilidad en esta zona, trocánteres, tobillos, ¿cierto? Y si está en una posición prona, que es posición muy poco utilizada, es más como de cuidado intensivo, hay que tener en cuenta que el paciente se puede ulcerar la frente, el mentón, las mamas, si es una mujer y tiene mamas grandes y no se las acomodamos bien, puede ulcerarse, lo mismo los hombres, los genitales externos, las rodillas y los dedos de los pies. Cuando estamos sentados, esa presión se concentra exclusivamente en sacro, glúteos e isquio, pero también hay que tener cuidado con tobillos y talones, que de pronto el paciente en una silla de ruedas los esté rozando permanentemente y pueden hacer úlceras por presión en estos sitios también, en esta posición. Las medidas entonces preventivas son muy sencillas y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, valorar el riesgo que tenga nuestro paciente. ¿Qué factores extrínsecos e intrínsecos tienes para poder implementar los cuidados necesarios para la prevención? En segundo lugar, tenemos que valorar muy bien si el paciente o la persona ya tiene unas lesiones en la piel. Esto con el objetivo de evitar que se profundicen.
y si en sus labores diarias hacen registro de enfermería o registro en historia clínica, lo que se debe hacer es describir muy bien dónde tiene la lesión y de qué grado es, precisamente para hacer un seguimiento de la evolución de ese paciente. Y en tercer lugar, en caso de que sea posible, es muy importante involucrar a la familia del paciente en sus cuidados, sobre todo cuando estamos hablando de instituciones de salud. El paciente finalmente va a regresar a su domicilio y si no entrenamos a esa familia en los cuidados preventivos, finalmente el paciente va a regresar con úlceras por presión en su piel a la institución. Las medidas entonces preventivas, como les decía, son muy sencillas. No necesitamos tecnología ni altos recursos para lograrlo, simplemente implementarlas, que sean de manera sistemática y se ejecuten durante todo el tiempo en sus instituciones. Lo más importante y más sencillo son el uso de puentes. Los puentes son cojines, almohadas, cobijas, rollos, lo que se tenga en la institución para que precisamente la prominencia ósea no quede en contacto directo con la cama o la silla, sino que quede en puente. De esta manera, la prominencia ósea no recibe todo el peso del cuerpo, está soliviada en cierta forma y por lo tanto vamos a disminuir el apoyo en esta zona. Los puentes obedecen a una ley de la física que simplemente nos dice que al aumentar el área de contacto, la presión disminuye y por lo tanto el riesgo. Otra medida preventiva importante son los cambios de posición, los convencionales que conocemos desde siempre, pero los podemos definir o describir en dos tipos. Cambios de posición formales, que son aquellos que se planean por horario de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, cada hora y media, si no hace una zona de presión. Y los cambios informales son los que no planeamos. Son aquellos en que vamos a dar medicamentos, vamos a dar alimentación y simplemente acomodamos o reacomodamos al paciente y los puentes, pero no es un cambio de posición como tal. Muy importante tener en cuenta que los cambios de posición son individualizados, son para cada paciente. No hay que unificarlos porque cada paciente es distinto y por lo tanto tiene un riesgo distinto. ¿Qué más tenemos que hacer? De acuerdo entonces a los factores de riesgo que detectamos, implementar los cuidados. Si el paciente tiene un riesgo o un factor de riesgo de humedad, tengo que mantener la piel libre de humedad, utilizando, por ejemplo, en caso de incontinencia, los absorbentes adecuados, cremas de barrera para que el pH ácido de la orina o de la materia fecal no se me queden en la piel y por lo tanto no me quemen y no me produzcan la dermatitis. Tengo que evitar la fricción. Los masajes vigorosos no se deben hacer en la piel, por lo menos en aquella piel que ya esté en riesgo, porque el masaje lo que estamos haciendo es aumentar la presión y la fricción. Sí podemos hacer masajes en las zonas donde la piel esté sana, pero donde ya haya un eritema, lo que hay que hacer es aplicar la crema humectante con la mano huecada en forma de percusión y eliminar la presión. Evitar entonces la presión en las áreas de mayor riesgo, como mencionamos. Con esto vamos a prevenir la gran cantidad de úlceras por presión que tenemos actualmente. Lo que nos han enseñado siempre, mantener las sábanas limpias, sin arrugas, sin cuerpos extraños, porque finalmente eso se convierte en puntos de apoyo. ¿Recuerdan el cizañamiento? Entonces el mensaje es, no es que no podamos semisentar al paciente, claro que sí, pero además de semisentarle la cabecera de la cama, debemos elevarle más o menos unos 20 grados la parte inferior para conseguir que la presión se distribuya de una manera más uniforme y no se concentre específicamente en la región del sacro. Debemos vigilar el estado nutricional. Es claro que la nutrición está directamente relacionada con la piel y por lo tanto, en caso de que tengamos el recurso, que el paciente tenga una interconsulta con nutricionista. Y en caso de que no contemos con este recurso, pues mediar con el paciente, en el caso de que sea posible, con la familia, de acuerdo a la nutrición que el paciente más le guste y que por lo tanto le aporte los nutrientes adecuados. El uso de los parches para la prevención no está indicado. Los parches, los apósitos son excelentes para la cicatrización, pero no sirven para la prevención. Y los invito a hacerse siempre una pregunta. El parche, el apósito que ustedes les están ofreciendo, que están utilizando, ¿quita la presión? Si la respuesta es sí, bienvenido. Pero usualmente los parches y las cremas antiescaras no quitan la presión. Por lo tanto, no son adecuados para prevenir. Repito, son excelentes para cicatrizar. Otra medida que se utiliza muy frecuentemente, que tampoco debemos hacer, es el uso de los neumáticos o de los flotadores. Estos dispositivos son hechos de caucho que al contacto con el cuerpo se calientan y queman la piel del paciente, entonces no se debe usar. Lo que debemos recomendar es el uso de un cojín en forma de U, en forma de herradura, de tal manera que el sacro quede libre de presión, que es lo que estamos buscando, pero que sea de algodón. Tampoco debe ser de espuma porque la espuma se
calienta y pierde memoria. Uno se sienta en un cojín de espuma y finalmente queda aplastado. Entonces debe ser de algodón para que no pierda memoria y para que sea mucho más fresco. Otras medidas preventivas son entonces mantener la piel muy humectada. Sabemos que una piel humectada va a ser mucho más resistente a pequeños traumas y en el proceso de cicatrización, como el colágeno son fibras que se van uniendo entre sí, entrelazando para finalmente cicatrizar. Si la piel de alrededor de las heridas está reseca, tosca, macerada, finalmente no se nos va a dar la cicatrización. Les refuerzo en la medida de lo posible que el paciente y su familia se involucren en el autocuidado y en la prevención de estas lesiones en la piel. Finalmente, el mensaje es ¿por qué hay que prevenir? Hay que prevenir porque a pesar de los grandes avances científicos que tenemos hoy en día, con tecnología, con medicamentos, las úlceras por presión siguen siendo presentes en nuestras instituciones de salud. ¿Y qué pasa? Para el paciente se deteriora toda su calidad de vida. Para la familia se deteriora también y se complica la dinámica familiar en cuestión económica y en cuidados para el paciente. Y para las instituciones de salud, finalmente lo que se deteriora es la calidad de imagen del cuidado del servicio que estamos prestando. Entonces, lo más importante por ello es la prevención. Finalmente, entonces, los invito para que nos acompañen en el chat que vamos a tener acerca de este tema tan interesante. Lo encontrarán la invitación en nuestra página para que allí resolvamos preguntas o dudas importantes que ustedes tengan en su diario cuidado de pacientes. Hasta pronto.